Buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación a Montes del Plata. Es un gusto en particular estar en este lugar tan hermoso que la verdad que no conocía. Bueno, un poco la idea es contarles un poco un trabajo que está en marcha, por tanto no es un trabajo que ya esté terminado, no tenemos todavía resultados finales, pero bueno, sí algunos aportes que nos parece importante compartir. El estudio que estamos haciendo de la mirada del sector forestal al futuro tiene que ver con un trabajo más comprensivo, que consiste en el trabajo de generación de una estrategia nacional de desarrollo. Desde OPP, en este periodo se ha priorizado retomar la tarea de planificación a largo plazo, que es una de las razones por las cuales se creó la OPP allá con la Constitución del 67. Y bueno, en ese sentido se están haciendo muchos estudios a la vez que se van a articular en una propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos dos ejes fundamentales de estudios, muy brevemente. Uno tiene que ver con todo lo que es el cambio demográfico y sus impactos sociales. Ustedes saben que Uruguay es un país que está, como todos los países de alto desarrollo humano, atravesando por un proceso de envejecimiento de su población. Esa es una característica de todos los países avanzados. Uruguay está en una etapa todavía no tan avanzada como están países como Japón o como buena parte de los países europeos, pero ahí hay un tema muy relevante de lo que va a pasar con la población de Uruguay al futuro en cantidad y en su estructura de edades, ¿no? Eso es básicamente la tendencia al envejecimiento que estamos viviendo, asociado a mejoras de la esperanza de vida, que la gente vive más, y también a caída de la fecundidad por cambios culturales. Esa es una de las áreas. El otro eje fundamental de los estudios tiene que ver, y por supuesto este estudio que vamos a conversar hoy tiene que ver con el segundo de los ejes, que es la transformación de la matriz productiva, como una necesidad del país a futuro por muchos motivos, pero uno asociado al anterior. Si la tendencia a largo plazo es que la cantidad de gente, sobre todo en los tramos de edad que participan en el mercado de trabajo, va a empezar a disminuir por allá 2035, 2040, entonces vamos a necesitar que cada persona en actividad rinda cada vez más, produzca cada vez más para sostener toda la estructura social, toda la red de protección social. Entonces, la transformación de la matriz productiva es un medio para aumentar la productividad como el principal impulsor del desarrollo económico. Entonces, bueno, ese es el segundo de los ejes. En la intersección de los dos está todo lo que tiene que ver con el empleo y la protección social, que también es un tema que estamos trabajando. Bueno, entonces, yendo ya al foco, nuestra visión del actual periodo de revolución tecnológica que vive el mundo se trata de resumir en ese esquema. Esta idea de las revoluciones tecnológicas tiene que ver con la idea de que el cambio tecnológico no es uniforme en el tiempo, no es que todos los años más o menos aparece una misma cantidad de innovaciones, sino que hay periodos en que se concentra un conjunto de innovaciones muy potentes que modifica la forma de producir, como fue en la revolución industrial, en la primera revolución industrial, como fue en la segunda revolución industrial y como ha sido en distintos periodos a lo largo de los últimos 250 años. La idea es que este contexto, en esta revolución tecnológica, se centra en dos ejes fundamentales. Uno, todo lo que es la digitalización, ¿no? El avance en las tecnologías de la información y las comunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, y cómo eso transforma las formas de producir en todo. Ustedes lo conocen muy bien, en el agro, en el turismo, en la manufactura, en el transporte, en cualquier área. El segundo de los ejes fundamentales, que es a lo que está enfocado este trabajo, tiene que ver con la bioeconomía. Es decir, hay otro foco fundamental de impulso que tiene que ver con una tendencia global de ir modificando toda una matriz productiva basada en productos fósiles no renovables, ¿sí? Para ir modificándola hacia su base en biomasa, ¿no? Eso está muy asociado con el avance de las distintas biociencias y biotecnologías y se asocia a la producción sostenible de recursos renovables y su transformación en un montón de productos, como veíamos en el video, desde todo lo que es la construcción, desde todo lo que son los combustibles, desde las fibras, ¿no? Las fibras textiles, los bioplásticos, es decir, una cantidad enorme de productos que se abren como posibilidad de producir a partir de la producción de biomasa. Y el sector forestal es uno de los principales productores de biomasa y eso sitúa a Uruguay en una posición privilegiada para aprovechar ese impulso tecnológico que se está dando a nivel global. Entonces, esos dos principales impulsores están cambiando la forma de producir en toda la economía a nivel global.
Nosotros, además de estos dos impulsores, estamos estudiando otros complejos, mencionaba algunos, las energías renovables, las industrias creativas, el turismo, las TIC en sí misma. La idea es que esos complejos dan cuenta de casi el 100% de las exportaciones del país, un porcentaje bastante menor en términos de empleo todavía, pero entendemos que tienen una importancia estratégica a futuro. Entonces, de alguna manera, la selección del complejo forestal tiene que ver con la importancia actual de ese complejo para el país, y Alfonso lo explicaba muy bien, pero también con una visión de que su impacto, su importancia a futuro va a ser creciente. Bueno, esto es una sencilla línea de tiempo desde 1987, cuando se aprueba la ley forestal. Ustedes saben que fue una ley aprobada por la unanimidad de los partidos políticos y marca un hito en la creación de un nuevo sector que prácticamente no existía, es decir, apenas existían pequeñas plantaciones para uso como leña, básicamente. Y a partir de ahí se genera un nuevo sector. Por tanto, una característica de la forestación es que es un sector muy joven, muy nuevo. Van a ver que nosotros estamos trabajando con institutos científicos de Finlandia, donde la forestación es tradicional, tiene siglos y siglos. Realmente llama la atención cómo un sector tan joven, que apenas 30 años de historia en el país, es tan relevante. Y bueno, allí están marcados algunos hitos. Bueno, la primera planta de celulosa de UPM, la planta de Montes del Plata, y bueno, y allí algunos datos, algunos que son sacados del estudio de CPA que les contaba Alfonso, pero de la importancia enorme que tiene para el país hoy. Bueno, 17.000 empleos directos, 25.000 totales. No voy a insistir sobre eso porque ya lo ven. Esto es básicamente, por un lado, las áreas de prioridad forestal definidas originalmente, y lo que tienen allá es una foto satelital que muestra las áreas efectivamente planteadas, simplemente para mostrar cómo todavía hay un margen muy grande para seguir ampliando las áreas de forestación. Entre 5 y el 6% de la superficie del país está forestada, es decir, es un sector que ocupa un porcentaje de la tierra muy menor en términos comparados, y bueno, todavía hay un área importante para seguir avanzando, y si miran además, en general la forestación se ha limitado, se ha dado fundamentalmente en las áreas definidas como de prioridad forestal originalmente. Bueno, entonces el objetivo del proyecto, el objetivo fundamental es definir oportunidades tecnológicas de mercado y de capacidades en el sector para mantener su crecimiento, y a la vez que se aumenta el agregado de valor en las distintas etapas de la cadena. Ese es el objetivo del trabajo en marcha. El estudio es impulsado por la OPP. Y tenemos como socios técnicos, por un lado, a BTT. BTT es un centro tecnológico de Finlandia, un centro tecnológico líder, en particular en temas forestales. Y por otro lado, estamos trabajando también con la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, con el equipo de Ingeniería de Procesos Forestales, que también ha sido de un gran apoyo. Y además constituimos una gobernanza muy amplia que incluye a los distintos organismos, los distintos ministerios que tienen injerencia directa y distintos organismos públicos que tienen injerencia directa, y se hacen cada tanto, y justo esta semana estamos en eso, instancias donde se invita a actores privados, ya sea empresas como también académicos y sindicales, para discutir algunos temas que nos parecen claves del proyecto. Pero lo importante de esto es una apuesta a involucrar a todas las áreas del Estado que tienen injerencia directa en el sector, de manera que los resultados del proyecto sean resultados que se apliquen por los distintos organismos involucrados. Bueno, este diagrama lo que muestra son las distintas áreas que se establecieron en todo el complejo forestal, que se van a estudiar, digamos, segmentado por áreas. Por un lado está en verde, pueden ver todo lo que llama el área, se llaman FBA, área de bioeconomía forestal. La primera tiene que ver con la etapa primaria, con la producción de madera, ¿sí? Desde la investigación para mejorar la genética de los árboles hasta la plantación y el manejo de los bosques, y la producción y la cosecha. Ese es el primer área de estudio. Después tienen allá en marrón oscuro lo que tiene que ver con la transformación mecánica de la madera. Entendemos que ese es un tema muy importante que el país tiene que desarrollar
darle un impulso particular. Eso, bueno, madera cerrada, hay todo un área, hay una tendencia muy grande en el mundo de cada vez más utilizar la madera como material de construcción. Se ha demostrado que la madera es superior a otros productos desde muchos puntos de vista, ni que hablar desde el ecológico, pero también en términos de sus propiedades estructurales y sus propiedades en un montón de sentidos. Entendemos que hay una oportunidad muy grande, que la demanda global de productos de madera para construcción va a ser muy importante, y hay todo un área de lo que se llama productos de ingeniería de la madera o productos de madera de ingeniería, que implica, bueno, la incorporación de conocimiento, el procesamiento industrial de la madera para que tenga las propiedades estructurales necesarias para usarla para construcción o para otras cosas. Más claro es todo lo que se llama la transformación química de la madera, básicamente la producción de pulpa, papel y cartón y otros biomateriales. Después en violeta está un área de biorefinería. La biorefinería es un concepto todavía muchas de sus aplicaciones en fase de laboratorio, pero es un concepto análogo a las refinerías de petróleo, que consiste en descomponer la materia prima, en este caso la madera, en sus componentes, y a partir de ahí obtener una cantidad de productos de bioquímicos de muy alto valor. Esa es un área muy promisoria en las próximas décadas, que bueno, todavía está mayormente en fase de laboratorio, y entendemos que es importante generar capacidades científicas y tecnológicas allí. No son productos que Uruguay pueda empezar a producir en los próximos años, claramente no, pero en una mirada a más largo plazo hay que tener en cuenta. Bueno, y finalmente todo lo que tiene que ver con la producción de bioenergía, de energía a partir de la madera. Entonces el trabajo, el estudio tiene estas áreas. Si fijan, estamos ya en la tarea final, ¿no? Pero primero mapear estas distintas áreas bioforestales en el mundo, cuáles son sus características, cuáles son los principales actores, cuáles son las principales tendencias que afectan a cada una de ellas. Después la tarea 2, que tiene que ver con analizar las cadenas globales de valor y la identificación de brechas y necesidades, es decir, comparar con un conjunto de países que se tomaron como benchmark sus características y compararlas a Uruguay con ella y establecer las principales brechas, las principales necesidades de inversión del país. Hay una tercera tarea, que es diseñar la visión general del sector, es decir, hacia dónde queremos ir. La visión siempre implica un esfuerzo de deseo, bueno, a dónde nos gustaría ir, pero que tiene que tener los pies en la realidad, es decir, tiene que ser posible. Hay que soñar, pero con cierta posibilidad de realizarlo. Y finalmente una tarea 4, que es en la que estamos ahora, que es diseñar la hoja de ruta estratégica, es decir, cuáles son las acciones que hay que tomar para llegar a esa imagen deseada, a esa visión. Bueno, lo nombraba Alfonso, es unas proyecciones de producción de madera que hizo el estudio Faropa, justamente para este trabajo, que lo que muestra es, bueno, un poco por la posibilidad que nos dan los ciclos largos, ciclos biológicos largos de producción de madera, una mirada hasta 2030 de producción. En total, bueno, decíamos, estábamos cerca de los 25 millones de metros cúbicos anuales, donde se ve en rojo es la producción de eucaliptus y en verde de pino. Claramente predomina la producción de eucaliptus en el país, pero que bueno, que sumadas ambos vamos a estar cerca de los 25 millones de metros cúbicos en los próximos años. Eso da una disponibilidad de madera muy importante, suficiente ya para abastecer a las plantas de celulosa, las que están ya hechas y la que está prevista. Y marca ahí también la necesidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de pino, de mejorar la capacidad industrial, porque hoy en día la capacidad industrial de procesamiento, sobre todo para transformación mecánica del pino, no da abasto con la producción de madera. Por eso tenemos en los últimos años hemos visto exportación de importantes cantidades de madera en rolo, lo cual desde el punto de vista del valor agregado nacional es no deseable. Bueno, la primer FBA, la primer área de bioeconomía forestal, que tiene que ver con el labón, digamos, primario, algunas características, bueno, su aporte ecológico, digamos, a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones que la ganadería, por el contrario, es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Los bosques ayudan a mejorar el balance del país.
la necesidad de mantener la tradición de manejo sostenible de los bosques y de protección de los bosques nativos, que eso es algo que se ha hecho muy bien y que identifica a Uruguay a nivel internacional. La importancia de desarrollar vínculos entre productores ganaderos y plantaciones forestales de manera de trabajo conjunto. Bueno, un poco sobre eso se trata esta actividad, pero hay estudios que marcan el beneficio para ambas actividades de hacerlo de manera junta, lo que se llama el silvopastoreo. Y bueno, sigo porque no me va a dar el tiempo. En la FBA o ABF2 tiene que ver, yo les decía, con el procesamiento mecánico de la madera. Allí, bueno, hay interesantes avances en lo que tiene que ver con la construcción de madera y con la generación de productos de ingeniería a partir de ellos que mejoran las cualidades estructurales de la madera. En Uruguay en particular tenía la traba de que no estaba certificada la madera y sus propiedades estructurales. Eso hacía que un ingeniero quería usar la madera para construir de Uruguay y no tenía de qué agarrarse, no sabía de qué ancho había que hacer las vigas para que soportaran el peso, eso no estaba certificado. Entonces, aunque estuviera disponible la madera, era preferible para el ingeniero importarla porque venía certificada y él estaba seguro que iba a soportar, digamos, y que no iba a estar expuesto a ningún tipo de penalidades. Entonces, una cosa importante que ya se está haciendo y que el LATU está impulsando es la certificación de la madera uruguaya. La madera uruguaya encaja en los estándares internacionales. La madera uruguaya, tanto de pino como de eucalipto, sirve para construir, pero era necesario certificarlo. Eso es un trabajo que se está haciendo. Bueno, hay brechas tecnológicas, por supuesto. Y bueno, y lo importante es que se está estudiando contra países, algún conjunto de países que se han seleccionado como benchmark por su desarrollo. Ahí está. En el trabajo con la Facultad de Ingeniería lo que se hizo fue tratar de ver la estructura de costos de lo que implicaría producir alguno de estos productos de ingeniería de la madera que entendemos interesante para desarrollar en el país. Lo que están allá son gráficos que muestran en algunas simulaciones que se han hecho cómo se estructurarían los costos. Cada color es un producto distinto, si no me equivoco, el amarillo son los químicos, el negro es la madera, el rojo creo que es la energía. Y bueno, y ahí para algunos productos, ¿verdad? LBL, CLT, GLT, que son todos productos que tienen que ver con la transformación mecánica de la madera. Y un poco la conclusión de esos estudios es que algunos productos sería rentable de producir localmente y otros no, en particular los que son muy intensivos en el uso de químicos, como el MDF y el OSB, no sería rentable en Uruguay porque los productos químicos en la región, en particular, toda la región de Sudamérica son muy caros, pero el resto de los productos podrían ser rentables de producir. Por supuesto, esto es una mirada académica inicial. Lo que tiene que ver con el área bioforestal 3, que es la producción, la transformación química de la madera, donde está la producción de pulpa. Ahí hay, bueno, simplemente algunos apuntes. Se está viendo una competencia muy grande en esos términos, en particular en Brasil, en Indonesia, de grandes plantas que se están construyendo. De todas maneras, si bien por un lado la tendencia a la digitalización está disminuyendo la demanda de papel de escritura fundamentalmente, por otro lado está aumentando mucho la demanda de papel tissue, de papel sanitario, eso un poco impulsado por la mejora, por el ascenso de las clases medias en Asia y en China en particular, que empiezan a demandar este tipo de papel, y bueno, ese es el principal impulsor de la industria de celulosa. Quienes están aquí conocen mucho mejor que yo esto, pero bueno, eso es como un área muy importante. El otro área que se ve como relevante a futuro tiene que ver con sobre todo el papel de packaging, ¿no? El empacado, la importancia de sustituir productos de base de petroquímica no biodegradables por productos que sean biodegradables. Entonces todo lo que es papel de packaging está teniendo también un impulso importante. Hay una tendencia global que es el segundo punto ahí, ¿no? Que la pulpa de celulosa hay que producirla cerca de los árboles porque transportar los troncos es caro. Tengo una mosca que me está rondando acá. Ustedes si me ven gesticular demasiado, no, es porque estoy tratando de lidiar con ella. Y por otro lado, el papel tiende a producirse cerca de los mercados finales, ¿no? Esa es una mega tendencia que es un poco lo que explica que por un lado está aumentando muchísimo la producción de celulosa en Uruguay y en otros países, pero sin embargo la producción de papel tiende a caer. Bueno, eso tiene que ver con algunas razones económicas muy fuertes. Como decía, la producción de celulosa tiene que hacerse cerca de los árboles porque transportar los árboles ya pasamos a la violencia. Pero
Es como que no se convence la mosca. En fin, el transportar los árboles es transportar agua fundamentalmente y eso es muy caro, entonces debe hacerse cerca del bosque. Después transportar la celulosa es mucho más accesible. Producir el papel, exportar papel también es difícil porque el papel tiene un contenido de aire muy grande, entonces por eso se tiende a dar esta tendencia de nos especializamos en producción de celulosa y no en producción de papel, que a primera vista puede parecer extraño, pero es una tendencia global. Bueno, las plantas de celulosa, si bien difícilmente se puede avanzar en eslabones siguientes de producción de papel, entendemos que demandan servicios y personal altamente calificado y que es muy importante desarrollar pymes locales que puedan abastecer esa demanda de servicios que hacen. Y en términos tecnológicos, la tecnología Craft es la tecnología dominante para la producción de celulosa. Entiende el estudio, en el trabajo con expertos, que va a seguir siendo la tecnología dominante en los próximos 10 o 15 años. O sea, no se esperan ahí novedades a corto plazo. Bueno, hay un tema ahí de los países de larga trayectoria forestal en general tienen una integración mucho mayor de la que se ve en Uruguay entre la producción de pulpa con la producción de productos de madera sólida. Eso permite algunas ventajas, utilizar alguna parte del árbol, la de madera de mejor calidad, para producción de madera sólida y otras partes del árbol para pulpa. Esa integración es muy deseable y entendemos que sería importante avanzar también en Uruguay en ese sentido. Bueno, les hablaba la FBA o ABF4 es biorefinería. Hay un conjunto de nuevos productos o de nuevas componentes de la madera que se pueden convertir en productos de alto valor. Bueno, la lignina, las semicelulosas se ven como oportunidades a mediano plazo. En general, todas las grandes empresas del sector tienen líneas de investigación en eso. Los accionistas de Monte del Plata a nivel global tienen líneas de investigación en estas cosas. Entendemos que es un tema que todavía en el corto plazo no vamos a ver en Uruguay, pero apostamos a que se pueda desarrollar a mediano plazo. Finalmente, el área 5, el ABF5, tiene que ver con, ¿se acuerdan?, la producción de bioenergía, la producción de energía a partir de la madera. Eso tuvo un impulso muy grande junto con lo que fue la transformación de la matriz eléctrica en el país, sobre todo entre 2005 y 2010, en que se dio más énfasis a la producción a partir de restos de la madera. Actualmente la política apunta más hacia la eólica y la solar, es decir, que no habría en los próximos años mucho espacio para avanzar en producción de energía eléctrica a partir de residuos de la madera, pero sí entendemos que hay buenas posibilidades de desarrollar otras formas de energía, pellets, briquetas, son tecnologías maduras, son productos ya muy estandarizados que se podrían desarrollar y que existen en el país madera como para producirlos. Hay algunos intereses de inversores. Europa en particular es un gran demandante de pellets y bueno, habría posibilidades de desarrollar también en esa área. En términos de biocombustibles, a partir de la madera, sobre todo se visualiza lo que son biocombustibles para aviación como el área más prometedora. El último punto que decía que salteé, pero bueno, la producción de energía es un componente importante para asegurar la rentabilidad de otros proyectos. Es decir, las plantas de celulosa producen energía, los aserraderos o muchos aserraderos producen energía. Es un componente importante, es decir, no vemos la plantación de árboles exclusivamente para usarlos para energía, pero sí como un componente, como un complemento del uso en otras cadenas de producción. Bueno, le decíamos que estamos en la última etapa. La visión de largo plazo del sector, esta no la inventamos nosotros, es del Consejo Sectorial Forestal que existió en el periodo pasado. Nosotros retomamos eso mismo para mostrar una continuidad en términos de políticas. Y lo que sí se construyeron visiones para cada una de las áreas de bioeconomía forestal, ¿no? La que tiene que ver en particular con la etapa silvícola, plantea eso, bueno, una base forestal de calidad que se adecua a los requerimientos del sector a través del manejo forestal sostenible, tanto del bosque plantado como del bosque nativo, y promueve el surgimiento de nuevos ecosistemas empresariales. Bueno, me está quedando sin pilas esto, me parece. Ahí. Vamos a pasarlas todas, así no.
La del área 2, la transformación mecánica, refiere a hacer un uso eficiente, innovador e integral del recurso forestal. Esto de integral es importante en complemento con otras cadenas, impulsada por la demanda de construcción. La ABF3, que era la transformación química, refiere a la producción de distintos tipos de celulosa bajo altos estándares ambientales y de eficiencia, logrando una fuerte integración de la industria con el resto de las cadenas, con la transformación mecánica, con la biorefinería. El área 4, la biorefinería, refiere a la diversificación en productos y el máximo aprovechamiento de los residuos. En ese sentido es muy importante también el área de biorefinería para aprovechar los residuos de las otras cadenas. Y lo mismo en el ABF5. Estamos ahora construyendo la hoja de ruta, es decir, el conjunto de acciones necesarias para alcanzar estos objetivos. Creo que esta es la última. Muchas gracias y estamos justito en tiempo.